Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Ahí en el libro de Éxodo, por favor. En el capítulo 17, verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Moisés escribió el acontecimiento de rebelión que había sucedido en medio de las tiendas del pueblo de Dios, y dice la escritura que hubo un detalle ahí muy digno de resaltar para obviamente evitar cometerlo nosotros. Alta rebelión, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Hay una anécdota de un general de brigada con un hombre rico, banquero, el cual un día se dio una guerra civil en ese país, y estando en lo más recio de la batalla, el general de brigada volteó y se sorprendió de ver al hombre rico en medio de la batalla, y le dijo: Señor, ¿qué hace usted aquí? ¿No sabe que este lugar es peligroso y no es propio para usted? El banquero le dijo: ¿cuál es la diferencia? Las balas también le penetran a usted como a mí. Y el general de brigada le dijo: yo lo sé, pero la diferencia es muy grande. Yo soy un general de brigada. Yo puedo encomendar mi vida al Señor para que Él me guarde, porque yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad. La responsabilidad de usted es cuidar de los bienes de la nación. Usted no tiene por qué estar aquí. Apenas iba a argumentar el banquero algo cuando una bala atravesó prácticamente su corazón y le dejó una muy buena enseñanza. No debemos de tentar al Señor nuestro Dios. Y esto fue lo que sucedió en el pueblo de Dios, ya que dice la Escritura que hubo una rebelión. Y es muy importante, hermanos, ¿somos el pueblo de Dios o solamente somos un montón de locos que están alucinando que son el pueblo de Dios y que van al cielo? Yo pregunto, ¿qué es lo que somos? ¿Somos el pueblo de Dios? Ok, si somos el pueblo de Dios, entonces tenemos que estar conscientes de algo. Dios no nos puede llevar al cielo así como estamos en bruto. Él tiene que trabajar con el carácter de cada uno de nosotros. Por cuanto somos sus hijos, Él está obligado a pulirnos, a quitarnos todo aquello que le estorba a nuestro carácter para poder alcanzar la estatura de su Hijo Jesucristo. Entonces es muy importante que entendamos que debido a esta actitud que tuvieron los israelitas, si tú te das cuenta, dice, leamos por favor el capítulo 17, verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Esta era la segunda vez que el pueblo pasaba por la misma situación. ¿Recuerdan lo que sucedió en Mara? ¿Cuál fue el problema con Mara, hermanos? Tuvieron problemas con el agua, porque el agua era amarga. Amén. ¿Cuál fue la actitud que tuvieron en Mara los israelitas? ¿Una actitud de fe? ¿Una actitud para honrar a Dios? ¿Una actitud de abnegación? ¿Una actitud de buen ejemplo? ¿Esa fue la actitud? ¿O más bien fue queja? ¿O más bien fue de alguna manera una rebelión alta en el corazón? Es muy importante. Escucha, como ellos no pasaron la primer prueba, lo único que movió a Dios, vino Mara, después vino las codornices. ¿Se acuerdas que vino el maná y ellos pedían carne? Ok, como no pasaron la primer prueba del agua en Mara, entonces el Señor tenía que volver a traer la misma prueba, pero ahora de una manera todavía más fuerte, más contundente, porque el Señor quería hacerles entender que no podían avanzar mientras ellos no superaran esa prueba. Es muy importante. ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales te encuentras en este día, en esta semana?
qué cosas Dios te permitió de alguna manera encontrarte con ellas y no superaste, no pasaste. Sencillamente le diste la espalda, sencillamente cediste a la tentación, sencillamente no glorificaste a Dios como Él lo esperaba. Ok, si tú piensas que se acabó el problema, te equivocaste. Por eso te pregunté al Drede, ¿somos el pueblo de Dios o no somos el pueblo de Dios? Porque si somos el pueblo de Dios, Él va a volver a venir con la misma prueba, pero de una manera más particular. Porque lo que Él desea es que atravieses esa prueba con dignidad y con el carácter que Dios está requiriendo para ti y para mí. ¿Sí me explico, hermanos? Oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Estamos delante de ti, Señor amado, conscientes que no tenemos ese carácter, que somos tu pueblo por gracia. Padre, pedimos tu ayuda. Honestamente, sin tu gracia, ninguno de nosotros lo podrá llevar a cabo. Por favor, habla en nuestro corazón. Queremos entender tus propósitos. Queremos comprender tu carácter. Queremos pasar con dignidad la prueba, Señor. Ayúdanos por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que una segunda prueba sobre la misma área, en este caso el agua, lo único que hizo fue que hubiera una actitud en el corazón y por eso le pusieron a ese lugar Mashá. Es prueba. Y Meriba es rencilla, es el resultado de lo que surgió de una prueba. Dios le permite poner o manda que se le ponga nombre a ese lugar como un recordatorio, no de la misericordia de Dios que suplió la necesidad de ese pueblo necio, sino más bien como un recordatorio de que ellos habían murmurado contra Dios, que ellos no habían tenido la actitud correcta, que ellos habían dudado. Y si vamos al verso 7 nuevamente, por favor, capítulo 17, verso 7, fíjate lo que dice: y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dice que ellos lo tentaron. ¿Qué significa tentar a Dios? Tentar a Dios tiene que ver con esas actitudes personales de querer que Dios haga lo que yo quiero, que Dios haga lo que yo espero que Él haga, que Dios de alguna manera me conteste de acuerdo a como yo lo percibo, a como yo estoy deseando. Eso es tentar a Dios. La circunstancia, vuelvo a repetirte, somos pueblo de Dios, entonces Dios te va a meter en aflicción, Dios te va a meter en crisis. Dios te va a estar tratando de una manera muy particular porque lo que quiere es despercudir tu carácter y el mío. Entonces, en medio de la circunstancia, en medio del problema, Dios está buscando limpiarte, pero si tú mantienes esa actitud de queja, de murmuración, esa actitud de ver la situación en la cual Dios te mete como una desgracia, más que verlo como una oportunidad para poder madurar, para poder ser forjados a la imagen y semejanza de Cristo, entonces lo único que va a encontrar el Señor prácticamente es alta rebelión. Y obviamente, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Reprobaste la prueba. Aprieta los dientes y fájate los pantalones, porque la próxima vez que venga la prueba sobre esa misma área va a venir con más fuerza. Eso es importante, es un principio que vemos establecido en las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 10 verso 1, el apóstol San Pablo comienza a hablar de este suceso a los corintios y les hace ver la actitud que ellos tuvieron, y obviamente les está diciendo: hermanos míos, queremos que no ignoréis que todos nuestros padres salieron de Egipto y pasaron por el medio del mar. Fíjate lo que dice capítulo 10 verso 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Juntos, por favor, el verso 5. Pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas, ¿qué cosas? Las que acabamos de leer, en este caso en Éxodo 17, y toda la travesía, todas las desgracias que vinieron a ellos durante la travesía en el desierto durante 40 años. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 juntos. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron, ¿qué dice? Por las serpientes. Entonces, recordemos, tentar al Señor tiene que ver con esa actitud de querer que Dios haga lo que yo estoy deseando, que Dios haga lo que yo estoy queriendo, querer manipular a Dios para que Él termine haciendo lo que yo me propuse. Es muy importante. El apóstol Pablo se refiere, en este caso, al episodio 17 de Éxodo, donde los israelitas habían experimentado el milagro del maná. Unos versos anteriores nos damos cuenta que Dios está dejando caer maná. De hecho, la expresión es, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Fue lo que preguntaron los israelitas. Su traducción es maná. Y ellos se dieron cuenta durante todos esos días, todos esos meses, años, que puntualmente caía la provisión de manera milagrosa. Y ellos se dieron cuenta que cuando ellos no salían a recoger el viernes, ellos recogían el doble y nunca se les podría. Pero cuando ellos ventajosamente el lunes recogían el doble para el martes, terminaba pudriéndose. Y ellos estaban conscientes de que era un milagro. Mesa en el desierto les puso. Pero ¿por qué fue que ellos dijeron, ¿está Dios en medio de nosotros? ¿Por qué Dios nos trajo para matarnos de hambre? ¿Por qué Dios de alguna manera nos trajo aquí cuando teníamos mucho alimento en Egipto? ¿Por qué ahora está afligiendo nuestros estómagos? Nos damos cuenta de algo. Esa oblea blanca que contenía toda la nutrición que ellos necesitaban para ser sostenidos, esa pequeña cosa redonda se le llamaba maná y aparecía sobre la tierra en medio de ellos todos los días. Las personas no ganaron nada de eso porque se lo merecieran. Era una comida, una provisión sobrenatural. Era algo que Dios les daba cada día de manera puntual bajaba la provisión. Hermanos, ¿no lo ha hecho Dios con nosotros? No todos los días de alguna manera hemos satisfacido nuestras necesidades. ¿No es cierto que viviendo en medio de un país violento, en medio de una ciudad sumamente violenta, nosotros estamos salvaguardados de manera milagrosa? ¿No es cierto que se mueren jóvenes, se mueren ancianos, se mueren personas, aún infantes, ni siquiera han visto la luz del día, y sin embargo el vientre de sus madres viene a ser muchas veces su ataúd? Y tú y yo estamos aquí. Entonces nosotros tenemos que entender que si algo tenemos que tener muy en cuenta es, no tientes al Señor tu Dios. No lo tientes. En cada circunstancia adversa, difícil, cada circunstancia muy particular en la que Él te meta, no busques salir de manera ventajosa, no busques salir por tus fuerzas. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. No estés tratando de forzar las circunstancias, antes bien permite que Dios traiga la liberación después que Él haya trabajado con tu carácter, después que hayas pasado la prueba de manera digna. Es muy importante. Inmediatamente el pueblo comenzó a reprender a su líder, en este caso a Moisés, y lo acusaron de ser un mentiroso, de ser alguien que no tenía sentimientos, de ser alguien que no tenía ni siquiera razón de haberlos llevado a ese desierto. Y ellos decían, nos has traído aquí para matarnos de hambre. Incluso hablaron de apedrearlo, porque en el contexto, hermanos, regresamos a Éxodo 17, dice que Moisés va con Dios y le dice, oye, este pueblo en breve me va a apedrear, dice aquí, en el verso 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco, ¿qué dice? Me apedrearán. Eso fue lo que dijo, de aquí a un poco me apedrearán. Entonces, vemos un pueblo que las pruebas que Dios trajo sobre ellos, ciertamente se intensificaron. Siempre que el pueblo no aprendía la lección,
pasaba la prueba por primera vez, y si no la aprendía, el Señor, su Dios, su dueño, el autor de su vida, el autor de su salvación, dice que Él es el alfa y Él es la omega, el principio de tu salvación, pero es también quien la va a terminar. Él, si no pasaba la prueba, entonces traía una prueba más fuerte sobre la misma área. Te pongo un ejemplo. Tuviste un roce con alguien y en tu corazón guardaste algo llamado resentimiento. Guardaste algo. Sí, puedes tener toda la razón. Te hicieron, te escupieron, te humillaron, te defraudaron, te traicionaron. Sí, está bien, está bien. Delante de los hombres puedes tener toda la razón. Pero yo te pregunto, ¿qué espera tu Dios de ti? ¿Qué es lo que espera en una situación como esas? Que perdones, que ames, que al contrario le hagas el bien. ¿Qué dice? Orad ¿por quién? Por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué dice? ¿Bendecid a quién? ¿Qué dice? ¿Saludad solamente a vuestros hermanos, a vuestros hijos? No, eso hacen los gentiles. Dios espera de ti, pueblo de Dios, que saludes a los que te aborrecen, que ores por los que te ultrajan y te persiguen, que bendigas a los que te maldicen, que hagas bien a los que procuran tu mal. Eso es lo que espera Dios. Entonces, ante los hombres, tú podrás justificarte. Me hirieron, me dañaron, se pasaron de listos, me humillaron. Ok, puedes decir lo que quieras. Y pareciera que no pasó nada. Pero Dios, al darse cuenta que no pasaste la prueba, ¿sabes qué va a hacer? Va a permitir después de algunos días, meses o semanas o años, que venga lo mismo, pero aún más difícil. ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo pregunto. Que pases la prueba. Porque eres su hijo, eres su hija, eres su pueblo. Pedro dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Para anunciar qué? Que es una virtud, una cualidad. Dice que son las cualidades de Dios. Entonces, ¿la cualidad de Dios es odio? ¿Es rencor? No, la cualidad de Dios es amor. Entonces tú como hijo, como su hija, debes demostrar amor. ¿La cualidad de Dios es falta de dominio propio? No, la cualidad de Dios es que Él es muy paciente. Él está esperando de su pueblo mucha paciencia. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Ellos no tenían agua, habían llegado a un lugar llamado Mara, donde el agua era demasiado amarga para beber, pero no pasaron la prueba y de repente llegan a ese lugar, ¿sí? Dice que parten al desierto y llegan a Refidim y se dan cuenta que tampoco hay agua para beber. Si te das cuenta, entran en una crisis mayor, enfrentan otra prueba similar y Dios había suplido su necesidad de hambre porque habían pedido carne y les dio codornices, pero Él de alguna manera se dio cuenta, en el agua reprobaron, ahí los voy a probar. Y volvió a probarlos. Entonces, llevas tiempo distanciado, llevas tiempo enemistado, tiene tiempo que no saludas al vecino, al compañero de trabajo, a tu jefe, a tu mamá, a tu papá. Bueno, te va a volver a venir lo mismo, porque eres pueblo de Dios. Y porque Dios no está deseando que te quedes deforme, que de alguna manera mal representes a Dios o que te hagas daño. Él está deseando que realmente tú pases esa prueba. En ese momento, cuando llegan a Refidim, ellos fallan y no confían en Dios, no recuerdan las aguas de Mara, como me llama la atención, pero en esa parte la Biblia dice que ellos, si vamos por favor ahí a las aguas de Mara, dice en el capítulo 15, verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Y qué dice? Allí los probó, dice el testimonio. Hermanos, qué chistoso, ¿cuánto tiempo ha de haber llevado ese árbol en el desierto? Años. Un árbol no crece en semanas, ¿verdad que no? ¿Cómo cuánto tarda un árbol en crecer, hermanos? ¿Meses? 10 años, vamos a atribuirle 10 años. 10 años estaba, de alguna manera, ese árbol residiendo ahí en ese lugar, estaba plantado. Hacía 10 años, yo no sé si algún otro peregrino pasó, se dedicaba a vender plantas y un día se le cayó una semilla, no lo sé. Lo que sí sé es que ese árbol comenzó a crecer como algo chiquitito
y con un objetivo. ¿Cuál era su único objetivo en la vida de ese árbol? Endulzarle al agua al pueblo de Dios, ¿cierto o no? Nada más para eso nació ese árbol, para endulzar el agua del pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios estuviera muy necesitado. A ver, ¿cuántas veces ustedes han estado en peligro de muerte? Levante su mano. ¿Quién ha estado en peligro de muerte? Muy bien. El médico, el seguro, algún transeúnte que se atravesó y le pegaron a él y no a ti. No sé, yo no sé. Algo pasó. Dios ya tenía una situación para sacarte a ti del problema. Pero ¿por qué dudas que Dios no te puede ayudar en el problema que ahora estás? ¿Por qué? ¿Que no te ha comprobado? Tienes 70, tienes 25, tienes 22, tienes 30, tienes 40. ¿No te ha comprobado que te ha guardado durante todo ese tiempo? ¿Nos ha probado o no, hermanos? ¿Por qué dudar de Él? A ver, hermanos, ¿a cuántos de ustedes les ayudó a dejar el alcohol? Levante su mano. ¿A cuántos les ayudó a dejar la mundanalidad, la música mundana? Levante su mano. ¿A cuántos les ayudó a dejar el vicio, la adicción de la televisión, de la programación de la televisión? ¿No te podrá ayudar a dejar tus mentiras? ¿No te podrá ayudar a dejar prácticamente tus rencores, tus traumas, tu resentimiento, tu amargura? ¿No te podrá ayudar? Es que no se puede. No seas mentiroso. Si te ayudó a otras cosas, ¿cómo no te va a ayudar a esto? ¿O qué, se le acabó el poder? ¿O está reumático? ¿Está tiriciento? ¿Qué le pasó a Dios? Hermanos, tiene el mismo poder con el que te ayudó a dejar el cigarro. Es el mismo poder que tiene para poderte ayudar a perdonar lo que te hicieron. Es el mismo poder. Entonces, por eso fue que en este caso Moisés registra que ellos tentaron a Dios. Porque ¿qué es lo que ellos querían que de alguna manera sucediera? Cuando ellos llegaron al desierto y de repente llegan a Refidim, ¿qué era lo que ellos querían que sucediera ahí en Refidim, hermanos? Que hubiera agua, que hubiera una alberca, que hubiera su trampolín, que ellos pudieran pasar un buen fin de semana ahí, ¿verdad? En medio del desierto. Ellos querían algo así. Pero Dios no está para complacer berrinches ni caprichos. Dios está para formar caracteres en medio de nosotros. Porque vamos al cielo, hermanos, y los hombres del cielo tienen un carácter celestial. Tú y yo nacimos en este departamento bajo. Ese departamento de arriba es muy diferente, tiene un carácter moral muy diferente. Tiene de alguna manera cosas más elevadas que las que nosotros tenemos aquí abajo. Entonces no podremos entrar así como estamos. Necesitamos ser probados para poder ser comprobado lo que hay en nuestro corazón. Tienes que aprender. Si no pasaste la primera prueba, espérate, porque viene la segunda con el mismo color y el mismo olor. Y hasta que no la pases, entonces Dios no va a avanzar. Dios te va a seguir probando. Amén. ¿No aguantaste a la primera mujer? Pues espérate, viene la segunda y va a ser peor que la primera. ¿No aguantaste al primer patrón? Espérate, porque viene el segundo y es todavía más negrero que el que tenías al principio. ¿No aguantaste al hermano de la congregación, al pastor de la congregación donde te congregabas? Espérate, porque viene el segundo y es todavía más pillo que el primero. O sea, entendamos, hasta que no pases la prueba, porque eres pueblo de Dios, porque Dios está trabajando con nosotros. Y ellos desconfiaron de Dios y no recordaron que Dios les sanó las aguas de Mara, que ya tenía, para Mara ya tenía él un árbol o una respuesta para endulzar sus amarguras. ¿Por qué no podía tener un árbol o una palmera para poder de alguna manera proveer? Y de hecho en esta parte les proveyó agua de la roca, hermano, ni siquiera fue endulzar aguas. ¿Y la roca era quién? Cristo. Y la roca, cuando hay aguas de la roca, dice, y de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva, una fuente que salte para vida eterna. Habla de la salvación. ¿Qué les quería dar Dios? No dice la Escritura, bienaventurados los que tienen sed, hambre y sed, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Dios quería saciarlos. No dijo, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. ¿Estaba planeando torturarlos sin ningún objetivo, sin ningún propósito? ¿O estaba sencillamente metiéndolos al calor de la prueba para la postrera hacerles mucho, mucho, pero mucho bien? Amén. Entonces no te quejes si el Señor empieza a tratarte como joven de una manera muy diferente. Si te empieza a tratar de una manera muy diferente en tu matrimonio.
Si te empieza a tratar de una manera muy diferente que a los demás, que tú de alguna manera consideras que deberían de tener la misma prueba y no la tienen. Sencillamente, vemos nosotros que una prueba más fuerte les esperaba y nosotros vemos que la mayoría de nosotros somos así. Dios está tratando de quitar los defectos de nuestro carácter, como lo hizo con el pueblo judío. Pero de alguna manera está tratando de exponer las debilidades que hay en nosotros para poder de alguna manera fortalecernos. Por eso es muy importante que aunque no comprendemos qué es lo que el Señor está haciendo en su momento cuando somos llevados a la crisis, nosotros tenemos que aprender lo siguiente: todo está bajo control. Lo único que debemos de pedir es gracias. Señor, solo ayúdame, que no falte mi fe, es todo lo que te pido. Señor, azótame, despedázame, vuélveme a armar como tú quieras, solo te pido que no falte mi fe. Es todo lo que te pido, para poder confiar en que sencillamente soy hijo de Dios, soy escogido de Dios, soy rey, soy sacerdote para Él, estoy bajo un pacto con Él, ha suplido el maná, ha endulzado las aguas, me libró del faraón, abrió el mar rojo, prácticamente de noche era un tizón de fuego grande para poder calentar en medio del gélido ambiente que propiciaba el desierto, y de día era una columna para que no permitiera que mis sesos fueran calcinados por el sol, por el calor abrasador. Siempre ha estado al cuidado de nosotros. Entonces nosotros tendríamos que tener a la mano esas promesas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tristemente, ¿qué sucede, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Se han dado cuenta que cuando viene la prueba, qué es lo primero que tiende a hacer nuestro corazón? Quejarse, a desanimarse. Lo primerito: Señor, te estoy buscando. Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué eres muy duro? Señor, Padre, por favor. Hermano, hay que callarnos la boca y hay que aprender que Él está tratando con nosotros, que no le servimos así como estamos. Necesitamos ser tratados por Dios, porque nosotros somos dados a formar ídolos, hermanos, a ir tras ellos. Somos dados a la falta de dominio propio. No nos damos cuenta que el Señor está queriendo hacer buena voluntad con nosotros. Entonces somos invitados a no dudar. Mateo 4:5. Vayamos al libro de Mateo, por favor. El que inspiró los 10 mandamientos en escena le vamos a ver, y dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 4, en el verso 5, dice así. Vamos a ver desde el 4, por favor, para poder entender el contexto en el que está declarándose esta verdad. Dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, verso 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, dice la Escritura. Vemos al enemigo tentando a Jesús. Vemos al enemigo llevando a Jesús en una visión, en una revelación, en un éxtasis, no lo sé. La cuestión es que estaba en el pináculo del templo y dice que le invitó a arrojarse al vacío. Jesús sabía que la protección de Dios estaba para con él. ¿No es cierto que dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes? ¿No lo dijo así? ¿No es cierto que las alas de la protección de su Padre siempre estuvieron con Jesús? Pero ¿qué propósito había de que él se aventara? ¿O qué ganaba con mostrarle al diablo que sí, que Dios lo iba a guardar? ¿Qué no le había probado a Jesús que durante 33 años le había guardado? ¿No le había guardado cuando Herodes le había querido matar? ¿No le había guardado cuando José le quería abandonar y tuvo que venir el ángel para convencer a José? ¿No le había guardado de amargura cuando sus hermanos decían está fuera de sí y aún su madre y querían ir por él? ¿No le había guardado de los hipócritas fariseos y saduceos y que andaban tras de él cazándole en una palabra? ¿No le había guardado? ¿Por qué iba él a comprobarle al diablo que el Padre de alguna manera estaba con él? Si él se hubiera aventado, él hubiera cometido el pecado de haber tentado al Señor nuestro Dios. Entonces, tentar al Señor nuestro Dios tiene que ver con querer que Dios haga lo que yo quiero. No sé, no salgas, mira, ya es noche,
Por favor, no pasa nada, Dios me guarda. Pero ¿cuál es el propósito de salir? No sé, me siento un poco asfixiado, quiero salir a respirar a las 3 de la mañana. ¿Va a salir a respirar el aire puro? ¿Qué es eso? Tentar a Dios. ¿Sí me explico? Tómate esta medicina. No, ya no necesito esa medicina. Dios, espérate, ya te dijo Dios, porque sí, yo entiendo que Dios sana, pero Dios le dice a las personas. Pero tú nada más te estás imaginando que Dios te dijo. Dios no te dijo. Dios está usando un médico, Dios está usando otros medios. Tú solamente tómate lo que Dios te dijo. ¿Has visto a las personas con una enfermedad donde no pueden ingerir, en este caso, participar de azúcar? Ay, se me antojó una coca, voy a tomar una coca light. ¿Será congruente? No se toma una coca light, es light. No, mira, es light, aquí dice, no creas que es de la que tú tomas, es light. ¿Qué será eso? Estás tentando al Señor, nuestro Dios. Dios no solo te puede guardar, Dios te puede quitar la enfermedad, pero a Él no le ha placido quitártela porque Él está trabajando con tu carácter. No sé si me explico. Dios es todopoderoso. Dios de la nada hizo un mundo y todas sus criaturas de diferente índole. Él puede hacer muchas cosas. Por eso fue que este general de brigada reprendió al rico millonario, dueño de los bancos. ¿Usted qué hace aquí? ¿De morbo vino a ver la guerra? Por favor, a ti te entran las balas como a mí. Sí, pero yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Yo soy un general de brigada. Usted debería estar cuidando los bienes de la nación. Iba a hablar una sandez cuando de repente un proyectil le atravesó el corazón. ¿Qué fue lo que hizo? Tentó al Señor, su Dios. ¿Tenías el problema de ser mujeriego y andas ahí metiéndote donde no debes? No pasa nada, el Señor me guarda. No tientes al Señor tu Dios. Mantente alejado de esas cosas. ¿Tenías el problema de alcoholismo? Y voy a ir a predicar allá a la cantina. No vayas, están borrachos, ni te van a entender. ¿A qué vas? No, pero es que Dios hace milagros. Sí los hace, pero nuestro culto es racional. Déjalos que se les baje la borrachera y cuando estén muriéndose de una cruda, creo que puedes ir mejor y les predicas en su casa. Pero te vas y te metes a la boca del lobo, quién sabe si lo cuentes. Estás tentando al Señor, tu Dios. Amén, hermanos. Entonces tentar a Dios es obligarlo a hacer lo que nosotros queremos que haga. Tentar a Dios tiene que ver con que Dios se vea obligado a hacer un milagro. Tentar a Dios es de alguna manera pensar que Él debe de suplir algo que Él nunca nos dijo que iba a suplir. Tentar a Dios es de alguna manera provocar violencia sin ninguna causa. Él no está obligado a cumplir ninguna tontería que nosotros nos imaginemos que Él debe de cumplir. Tentar a Dios es de alguna manera ayunar para que algo suceda, o alguien dijo, más bien sería una huelga de hambre que le tuerza el brazo al Todopoderoso. No, hermanos, Dios es soberano y Él va a hacer lo que a Él le dé la gana, porque Él es Dios, y lo va a hacer a su manera, no a la manera de nosotros. Entonces no tentemos a Dios llamando que eso es fe, porque Él nunca estará obligado a hacer lo que nosotros queremos. Él es soberano y Él tiene la libertad de llevarnos en los caminos que Él ha escogido, en los caminos que sean necesarios para que nosotros salgamos con un carácter de vencedor. Así es que Jesús no tenía por qué tirarse al vacío para ser rescatado por el Padre. Más bien, habría que aceptar con gozo la situación en la que nos encontramos y esperar la grande liberación de Dios. Amén. Es importante someternos a Él de todo corazón, pues Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. Jeremías 29:11, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperan ustedes, hermanos? ¿Ir a las moradas eternas a vivir con su Padre o esperan ir al infierno? ¿Qué esperan? Esperamos ir al cielo, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuando Dios te meta en crisis, solo ármate de este pensamiento: Dios tiene pensamientos de paz para conmigo. Y al final lo que Él va a lograr es meterme a las moradas eternas. Una vez que haya tallado mi carácter, una vez que Dios haya trabajado conmigo,
no como nosotros queramos, sino como Él lo ha establecido. Mateo 26:39. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Juntos, por favor. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hay una gran diferencia entre la tentación y la prueba. La tentación es seducción a hacer lo malo. La tentación es invitación a desviarnos del camino. Y se distingue muy bien de la prueba. La prueba tiene que ver con buscar que el carácter del hombre se perfeccione, buscar que el carácter del hombre tenga cualidades. Eso es lo que tiene que ver, en eso se basa la prueba. Pero la tentación persuade al hombre para hacer lo malo. La tentación lo va a llevar a la ruina. La prueba no. La prueba lo va a llevar a ser maduro, a ser cada vez más como Jesús. Amén. Es muy importante. El objetivo de la prueba es hacer que el hombre sea cada vez más como su Dios. Pero el objetivo de la tentación es llevar al hombre al pecado, a que pierda aún cada día más la imagen de su Padre. Dios prueba, Satanás tienta. Estemos muy atentos y no permitamos. Volvamos nuevamente a Éxodo, por favor. Que haya Meriba ni Mashá en nuestros corazones. Capítulo 17, verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? A manera de resumen terminamos. Tentar a Dios tiene que ver con querer que Dios haga lo que nosotros deseamos. 2, si somos pueblo de Dios, Él va a quitar todo lo que está mal en nosotros y nos va a perfeccionar. 3, si no pasamos una prueba, en el paso del tiempo va a volver a traer la misma prueba, pero aún más difícil, hasta que no la pasemos. 4, Dios prueba, el diablo tienta. No sucumbamos ante la tentación. No murmuremos, no nos quejemos, con la firme convicción de que somos pueblo de Dios y que todo lo que Él haga está bien hecho. Y aunque no lo entendamos, aferrémonos a una verdad: es mi Padre y me está preparando para ir con Él eternamente y para siempre. Amén. Yo quisiera invitarte a ti que aún no has experimentado la salvación, la regeneración. La Biblia dice en el libro de San Juan que no depende de voluntad de carne, de voluntad de hombre, ni siquiera de sangre, sino del Espíritu de Dios. Un milagro, un cambio de caminos, un cambio de sentimientos, un cambio de objetivos. ¿Has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente surgió un cambio en tu corazón? ¿Hay un afecto, hay un apego, hay una gratitud para con Dios? ¿Le conoces? ¿Tienes un conocimiento experimental para con Él? ¿Tienes confianza? ¿Te dijo que eres su hijo? La Biblia dice que le dijo en el libro de Mateo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿A ti te ha dicho lo mismo? Tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Busquemos eso. No desfallezcamos. No nos quedemos a la mitad. Antes bien, rindámonos al Señor. Busquémosle de todo corazón. La Biblia dice que al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Y al que busca, encuentra. Hay promesas hermosas. Estamos bajo una dispensación muy diferente, la de la gracia. No hay por qué perderse. No hay por qué desanimarse. Antes bien, la salvación, el bautismo del Espíritu Santo y todas las bendiciones, como la regeneración, como la glorificación, hermanos, todas ellas vendrán por pura gracia.
pero es necesario. Búscalo de todo corazón. Reconoce que estás enfermo y pídele que venga a tu vida. Y Él, dice la Escritura, que un corazón humillado, un corazón convicto, no va a menospreciar. Pero cada quien tiene que tener una fe particular. ¿Sí me explico? La puerta es estrecha y el camino es muy angosto, hermanos. Para que no pensemos, si ya entraste, bueno, no estés viviendo como si el camino fuera amplio, porque el amplio y el espacioso es el que conduce al infierno. Entiende, la puerta fue estrecha. Lo que sigue después de la puerta es un camino y es muy angosto, separados del mundo, buscando parecernos al Señor a través de su gracia. Póngase sobre sus pies y consideremos esta palabra. Hoy haz una reflexión. ¿Ha habido momentos en tu vida que has dudado de Dios? ¿Que has dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me vuelve a pasar? ¿Por qué otra vez? Yo pensé que esta enfermedad ya se había ido. Yo pensé que ya iba a cambiar este esposo mío, esta esposa mía. Yo pensé que este hijo mío ya se iba a enderezar. Yo pensé que estos resultados médicos serían favorables. ¿Qué está pasando? Bueno, lo único que Dios quiere es que entiendas que está puliendo tu carácter. Amén. Cierra tus ojos, considera. Tanto una cosa como le acontece al justo como al impío. La gran diferencia es que el justo está en la escuela de la educación de Dios y el impío está cosechando nada más lo que a través de sus actos ha sembrado. Hermanos, no busquemos que Dios haga lo que nosotros queremos. Dejemos que Él haga lo que Él sabe hacer, porque Él es Dios soberano, sabio, bueno, Dios con propósitos. ¿Qué está pasando en tu vida? Solo ve a Saúl, estaba bajo un trato. Dios le estaba tratando y él le buscó por Urim y por Tumim y Dios no le habló. Buscaba que Dios le hablara por sueño, por revelación y Dios no le habló. Buscaba que Dios le hablara por profeta y no le habló. Y al final tentó a Dios y fue a consultar a Balsebú, al mismo diablo, a través de una hechicera. Y hermano, él tentó al Señor. Él le tentó. Mira que no caigas en lo mismo. Antes bien, considera, cuando viene un trato en tu vida, convéncete, es que no pasé la primera vez. Este es el examen extraordinario. Se me da la oportunidad de aplicarlo. Y creo que se me dio 1 año, 7 meses, 1 semana, 1 mes, para poderme preparar. Tómalo en cuenta. Si acabas de pasar por una situación incómoda, con toda honestidad contéstate, ¿pasaste la prueba? Si es no, bueno, yo te aconsejo, si fue no, date cuenta dónde fallaste, sé observador y considera dónde estuvo el debilitamiento y prepárate porque viene lo mismo pero más fuerte para que puedas pasar la prueba. Habías dicho en tu corazón, la próxima vez que me griten no voy a contestar, pero tristemente todavía ni te gritaban y ya estabas gritando tú. Bueno, la próxima vez no te van a gritar, la próxima vez te van a agarrar a golpes. Prepárate, la prueba viene más difícil. Antes bien, como hijos de Dios, estamos sujetos a su disciplina. Gloria a Dios porque Él nos educa y nos castiga para lo que es provechoso. Yo te invito a ti, que no le conoces, que no tienes tu nombre escrito en el libro de la vida, entrégate a Él, entrégate a Él. A final de cuentas los problemas los vas a pasar en esta vida porque está escrito que la tierra va a producir espinos y cardos y hay muchos que han sucumbido ante el dolor, ante el veneno que esos espinos y cardos aquí en la tierra producen. Pero con Cristo estamos seguros y somos más que vencedores. Damos gracias a Dios por habernos escogido. Damos gracias a Dios por estarnos tratando. Damos gracias a Dios por la revelación de su palabra, porque entonces nosotros no estamos a oscuras, se nos ordena andar de día y no en la oscuridad. Oremos al Señor.
Señor, te damos muchas gracias y te pedimos que nos ayudes, porque al no haber pasado la prueba, Señor, no podemos esperar engañosamente como Acab, que se portaba mal y quería que Micaía le profetizara bien. No, Señor, al no haber pasado la prueba, solo estamos esperando que venga lo mismo, pero con más fuerza. Te pedimos, por favor, fortalécenos. Te pedimos, por favor, susténtanos, que tu gracia abunde en nuestras vidas, que los frutos del Espíritu broten, Señor amado, en el problema, en el día malo, en la hora de la tentación, de la prueba, Señor. Padre, por amor a tu nombre, no permitas que nos quedemos deformes. Queremos seguir siendo tratados, pero no nos abandones. Que no falte la fe en Pedro, que no falte la fe en Pablo, que no falte la fe en ninguno de mis hermanos. Padre amado, por favor te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias.